Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de los pitufos. ¿Dónde pitufos estamos? La película fue estrenada en el año 2011, contó con un presupuesto de 110 millones y logró ser todo un éxito, recaudando más de 560 millones. Su dirección estuvo a cargo de Ryan Gosling, el cual ya había dirigido películas como Home Alone 3, Big Mama House y Scooby-Doo. El origen de los pitufos como personajes se remonta a 1958, donde aparecieron por primera vez en los cómics de Johan y Peewit. Un año después, debido a su gran popularidad, estos contarían con sus propias historietas. Y luego en la década de 1980 fue cuando el estudio de Hanna-Barbera produjo la serie animada, la cual logró durar 9 temporadas. El actor que interpretó a Gargamel fue Hank Azaria. Su maquillaje consistía en usar prótesis de nariz, orejas, dientes y cejas falsas. Además, tuvo que afeitarse completamente la cabeza para que su peluca pudiera ajustarse de la mejor manera. Sony decidió que el estreno mundial de la cinta fuera en España, específicamente en el pequeño pueblo de Húsgar, y para celebrar el lanzamiento todas las casas y edificios fueron pintados de azul, algo que de hecho logró aumentar el turismo en dicho lugar. Cuando Gargamel se golpea con el taxi, uno de los pitufos le dice lo siguiente: ¡Buena forma de frenar, Gargamel! ¡Hace eso hace unos 30 años! ¡Pitufas! Estos 30 años parecen hacer alusión a la serie animada, la cual fue estrenada en 1981, 30 años antes del estreno de esta película. Cuando los pitufos llegan a Nueva York, uno de estos ve a alguien disfrazado de la Estatua de la Libertad y lo compara con un villano conocido. ¡Oh! ¡Y duendes verdes! Por supuesto, refiriéndose a la adaptación del Duende Verde que Sony nos trajo en el 2002, que la verdad es que sí, se parecía más a la Estatua de la Libertad que a su versión de los cómics. Por otro lado, Pitufina parece confundir a Elmo con un troll. Y trolls rojos. Probablemente comparándolo por la cabellera que caracteriza a estos muñecos. Para Azrael se utilizaron varios gatos, y es algo que ciertamente se suele hacer cuando se trabaja con animales, ya que estos, aunque hayan sido entrenados, no siempre hacen lo que deberían. Pero claro, también es cierto que varias de las escenas fueron modificadas con CGI, para lograr las expresivas caras del gato y algunas de las interacciones que este tenía con el entorno. Y en cuanto a los sonidos que el gato hacía, la mayoría fueron hechos por Frank Walker, el cual es un veterano actor de voz con la capacidad de imitar sonidos de animales. Él ha estado muy presente en varias de las películas de nuestra infancia. Las dos veces que los pitufos se montan en el techo de un taxi, vemos un anuncio de algo azul. La primera es del grupo Blue Man Group, del cual por cierto se le hace parodia en la cinta de Spider-Man Un Nuevo Universo. El otro anuncio que vemos es de Blu-ray, y como dato adicional también aparece un póster de Arthur Christmas, película que sería estrenada ese mismo año y que también es de Sony. En una escena, Pitufina dice que besó a un pitufo y le gustó. Esto quizás no tenga mucha relevancia en el doblaje al español, pero si lo escuchamos en el idioma original, resulta curioso que dicha frase es muy similar a la letra de la canción con la que se hizo famosa Katy Perry, quien por cierto le da voz a Pitufina en inglés. I kissed a Smurf and I liked it. Las escenas en las que los actores interactuaban con los pitufos tuvieron que ser ensayadas más de lo normal, ya que al ser estos creados por computadora, los actores tenían que usar su imaginación para saber con qué estaban interactuando y en qué momento lo hacían. Y si bien en la mayoría de los casos quedó al menos creíble, hay otras escenas en las que el CGI es muy evidente. Otra escena que requirió bastantes ensayos fue en la que Gargamel está con el soplador de aire expulsando a los pitufos. De hecho, en uno de los intentos el actor se golpeó con la puerta del ascensor. Y hablando de la escena de la juguetería, en una parte aparece la pequeña Sky Jackson, un poco antes de que la conociéramos por su papel en Jessie.
El edificio en el que viven Patrick y Grace se llama McKinley, y aunque seguramente solo se trate de una casualidad, resulta interesante que ese es el mismo nombre de la escuela en Glee, donde la actriz Jayma Mays también participó. Se hicieron numerosas pruebas para tener una idea de cuál sería el tamaño adecuado para los pitufos, ya que si se hacían más grandes ya no parecerían tan adorables, y si se hacían muy pequeños sería difícil lograr que estos pudieran interactuar con los objetos y personas del mundo real. Así que la altura ideal fue de 7 pulgadas y media, que vendría a ser aproximadamente 19 centímetros. Esta sería la quinta película live action basada en caricaturas de Hanna-Barbera, eso sin contar las secuelas y suponiendo que los pitufos sean originales de dicho estudio, cosa que no es, ya que como mencionamos, la caricatura que produjo Hanna-Barbera en realidad estuvo basada en una serie de cómics creados por Pello, a quien por cierto se le hace mención en la cinta. Documentado por Pello. Bello. En los créditos podemos ver que Patrick y Grace llaman a su hijo Blue en honor a los pitufos, y hasta le ponen el gorrito con la parte superior cayendo hacia adelante, tal y como un pitufo lo usaría. Además hay una especie de escena post créditos en donde Gargamel rompe la cuarta pared hablándole a la audiencia. La película contó con críticas en su mayoría negativas, sin embargo debido al gran éxito que tuvo en taquilla, el estudio se animó a lanzar una secuela 2 años después, a la cual le fue incluso peor en crítica, pero aún así logró ser un éxito moderado en taquilla. Y se suponía que habría una tercera parte con estos personajes que conocemos, solo que Sony, quizás al ver las malas críticas que estaban teniendo, decidieron optar por hacer una nueva versión completamente animada, intentando ser más fiel al material original, algo que parece haberles funcionado, o bueno, más o menos, ya que si bien las críticas fueron un poquito mejor que sus antecesoras, esta entrega sería la que menos logró recaudar. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Emma Colina, Lizeth Cabello, Kiana y María Barrera. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.